saluda Richard Odiana Roca. Yo estoy justamente, qué curioso, ¿no? En el camino, como se dice, ¿no? Hablándoles desde la selva norte del Perú. Estamos acá en un tema de trabajo de campo para una institución y qué curioso, ¿no? Que justo nos agarre este trabajo que tenemos acá en región con el tema del que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es un tema bastante importante, el cual evidentemente el tiempo que tenemos nos va a quedar corto, pero voy a tratar de ser bastante preciso para tratar de abarcar los puntos más importantes de tan importante asunto, ¿no? La consulta previa en realidad, creo, a diferencia de cuando éramos estudiantes, por ejemplo, las personas de mi generación, ya es un tema hartamente conocido, debatido, incluso ya hay cursos, ¿no? Por ejemplo, ahora ves la malla curricular de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y te encuentras que hay múltiples cursos, como el curso de Derecho de Pueblos Indígenas, donde se trata dicho tema, ¿no? Y esto es porque evidentemente se trata de la conclusión de una lucha de años, por no decir décadas, de los pueblos indígenas originarios para que se les reconozca un derecho que es fundamental para su día a día, ¿no? Para mantener justamente su identidad como pueblos indígenas, su identidad como tal. Y uno de los ítems más significativos de esta lucha fue lo que pasó el 5 de junio del 2009, el llamado Baguazo, ¿no? Ese enfrentamiento entre hermanos indígenas y connacionales policías que generó el saldo de más de 30 personas fallecidas y además múltiples fracturas sociales, políticas, jurídicas, ¿no? Judiciales. El caso del Baguazo estuvo abierto hasta hace no mucho, ¿no? Y fue un caso que contó con múltiples problemas, desde la ausencia en un primer momento de traductores oficiales hasta una serie de violaciones procesales que tuvieron los imputados, que hay que decirlo, en ese proceso, el más importante tal vez del Baguazo, porque todavía hay un par de procesos abiertos, no se encontró responsabilidad penal a los dirigentes indígenas imputados por estos casos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Sobre todo porque muchos de ellos ya no están con nosotros. Justo ya en unas semanas vamos a recordar los 2 años de fallecido del Apu Santiago Manu Invalera, que es tal vez el Apu más importante del pueblo indígena Wajum, que estuvo involucrado en dicho evento, ¿no? Recordemos, el Apu que sobrevivió a múltiples balazos en su cuerpo y que lamentablemente, como tantas personas, nos han dejado por la pandemia del COVID, ¿no? Pero su lucha se mantiene y creo que su espíritu guerrero, porque los Awajún y los Wampis, los pueblos indígenas del norte de la Amazonía, son guerreros, esa llama guerrera se mantiene viva a través de sus generaciones, su descendencia, pero también a través de sus múltiples conquistas. Y tal vez la conquista más importante, o una de las más importantes que nace de dicho conflicto del Baguazo, fue la materialización de la consulta previa. ¿Y por qué materialización? Porque, como se ha dicho bien, la consulta previa es un derecho que está vigente en el Perú desde mediados de los años 90, ¿no? El convenio 169 de la OIT fue ratificado por el gobierno peruano, del entonces presidente Alberto Fujimori, y entró en vigencia desde febrero del 95. A pesar de ello, no existió una materialización de dicho derecho hasta 2011, donde fue promulgada justamente en Bagua por el expresidente Ollantumala, la ley 29785, la ley de consulta previa, y el año posterior, el 2012, sale el decreto supremo 001-2012 MC, que es su reglamento, ¿no? Esto es un ejemplo de los muchos que hay en los cuales el Estado peruano se compromete a cumplir una serie de obligaciones a nivel internacional, convenio 169 de la OIT, pero que tarda años, décadas en sacar una ley y eventualmente su reglamento que den las regulaciones nacionales particulares necesarias para llevar a cabo un procedimiento tan complejo como el de la consulta y el reconocimiento de derechos. Ojo que esto no quita que ya sea exigible la consulta previa desde que se entró en vigencia el convenio 169 de la OIT. Desde el 95 es exigible la consulta previa porque desde ese año entró en vigencia el tratado madre, que es el tratado 169 de la OIT. Esto luego se ha concretado en múltiples casos, como por ejemplo el caso del lote 116, el primer caso que se ganó a nivel de poder judicial, que estaba referido a una concesión petrolera en la Amazonía del Perú, que fue una concesión dada el año 2006, no sometida a consulta previa, que es un caso muy interesante que esperemos luego pueda haber un evento donde podamos explayarnos sobre ese caso, ¿no? Porque lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque nuestros congresistas y nuestro poder ejecutivo parecen estar a espaldas de la población,
es el Poder Judicial donde se han logrado múltiples batallas sobre este punto, sobre el punto de la consulta previa, ¿no? Casos como el del lote 116, casos como el de hidrovía amazónica, casos como el de las concesiones mineras en Puno, todos son casos paradigmáticos sobre la consulta previa que se ganaron en el Poder Judicial. Y con esto vamos entrando un poco al tema, ¿no? Del avance de la consulta previa posterior al 5 de junio del 2009. Es un avance, como yo siempre digo, parcial. ¿No se ha avanzado en materia de consulta previa en el Perú? Sí, se ha avanzado y mucho, pero es un avance relativo. Prueba de ello es justamente esto que les digo, que muchas victorias de los pueblos indígenas originarios se han tenido que lograr en sede judicial, lo cual cuesta evidentemente años de litigio y cuesta un montón de no solo dinero, sino sobre todo de vidas, ¿no? De esfuerzo de los líderes, ¿no? Por ejemplo, el Apu Santiago Mano, en que les hablaba, fue uno de los demandantes del caso del lote 116 que tardó varios años en resolverse, ¿no? En ese sentido, sí se ha avanzado con cosas de la consulta previa, ¿no? Evidentemente ya con la ley, con el reglamento, empezaron los procedimientos. Y desde Ollantumala hasta ahora, Pedro Castillo, que todavía se siguen haciendo consultas previas, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Desde el 2012 tenemos un recuento de 73 procesos de consulta previa que se han iniciado en el Perú y que han, entre comillas, concluido. Y ahorita voy a explicar por qué siempre digo entre comillas, ¿no? De esos 73 procesos de consulta previa, evidentemente la mayoría va a versar sobre el tema tal vez más áspero, que es la consulta previa en industrias extractivas, ¿no? Para mal, esto siempre yo digo en épocas de cambio climático, la matriz energética del Perú sigue dependiendo de las energías fósiles, ¿no? Es un tema que también en otro espacio podríamos debatir si es momento ya de virar hacia unas energías limpias, ¿no? Pero todavía se siguen utilizando las energías fósiles y 43 de esos 73 procesos de consulta han sido sobre industrias extractivas, 13 sobre hidrocarburos y 30 en minería. Es decir, la mayoría de consultas previas en este país o la materia sobre la cual se ha hecho más consultas previas en el Perú ha sido, para la sorpresa de nadie creo yo, la minería, ¿no? La minería evidentemente es el gran motor tal vez del avance en el país y a la vez, lamentablemente, es el gran motor de la conflictividad social en el mismo, ¿no? Y mientras que las consultas previas de hidrocarburos se han dado evidentemente en la Amazonía, Loreto, Ucayali, San Martín, las consultas previas en minería se han centrado casi su totalidad en la sierra centro y sur del Perú, ¿no? Cusco, Apurímac, ¿no? En Ayacucho hemos tenido muchas presencias de minería en el Perú y mucha consulta previa que se ha hecho sobre este campo, ¿no? Pero además tenemos consultas previas en otros campos, como por ejemplo áreas naturales protegidas, propuestas de declaración de paisaje cultural, interconexión vial, o sea, caminos y carreteras, interconexión fluvial, ahí el tema de la hidrovía que les mencionaba, ¿no? Consultas previas a nivel nacional, de hacer reglamentos o políticas nacionales, como por ejemplo la política de salud intercultural, el Plan Nacional de Educación Bilingüe, el reglamento de la Ley de Lenguas Originarias, el reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático, los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y también hemos tenido, por ejemplo, consultas previas en hidroeléctricas, que yo digo siempre es curioso porque a diferencia de una concesión minera o una concesión petrolera, la concesión hidroeléctrica es para siempre, ¿no? Evidentemente, eso es un pozo y lo llenas de agua, y son concesiones eternas, concesiones además súper complicadas porque la elaboración de una hidroeléctrica implica el emposamiento de agua y muchas veces el desplazamiento de las personas que viven en la localidad, que pueden ser pueblos indígenas. De ahí que proyectos de hidroeléctricas han marcado también la pauta de la lucha indígena, como por ejemplo en el Perú, Inambari, ¿no? Del cual se habló hace mucho tiempo también, que afortunadamente no se pudo concretar, afortunadamente para los pueblos indígenas, evidentemente. En ese sentido, se ha avanzado, como decía, 73 procesos de consulta previa y se han logrado acuerdos en todos o en casi todos, diría yo, ¿no? El objetivo de la consulta previa es llegar a acuerdos, pero también es muy factible que no haya un acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, el que tiene la última palabra, por así decirlo, es el Estado. Siempre el Estado es el que termina teniendo el poder de decisión si es que hubiese un desacuerdo, salvo en algunos supuestos, que es un tema que tampoco se debate, tampoco es un tema tabú, ¿no? Que son los supuestos de consentimiento, que son supuestos que está en la ley de consulta, perdón, en el convenio 169 de la OIT, y que el reglamento de consulta previa del Perú, el decreto supremo 001-2012 MC, ha recogido en sus disposiciones finales dos supuestos de consentimiento que en teoría te invitaría a pensar
que en caso haya desacuerdo, el Estado no tiene la última palabra, sino que la tiene el pueblo indígena. Y estos dos casos son dos casos gravísimos, evidentemente. Uno es el de desplazamiento, les hablaba del ejemplo de las hidroeléctricas, y el otro es el de almacenamiento o disposición final de elementos tóxicos o peligrosos en territorio indígena, que es algo que posiblemente pase en muchos proyectos de industrias extractivas, minería o petróleo. Entonces, estos dos supuestos generan consentimiento, pero es un tema que tampoco se ha debatido y que creo yo deberíamos entrar justamente al debate porque hay proyectos que implican estos elementos, ¿no? En ese sentido, se han dado estos procedimientos y salvo uno, ¿no? Directamente, un proyecto minero, ¿no? El proyecto minero Apumayo, en todos los demás han habido acuerdos, ¿no? Así que digamos que por ese sentido el Estado peruano puede orgullosamente decir que los procesos de consulta previa en el Perú son exitosos, ¿no? Y para bien o para mal, el Ministerio de Cultura, que es un ministerio y nadie tiene por qué sentirse ofendido, debilitado, que no es tomado muy en cuenta por un gran sector de la población nacional, que dentro de la misma jerarquía ministerial siempre está al final, con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Inclusión Social. A pesar de que el Ministerio de Cultura ha podido supervisar bien el proceso, tiene una matriz de recojo de los procesos de consulta bien interesante, es muy rica. Yo les invito a que vayan a la página del Ministerio de Cultura y vean la base de datos de los 73 procesos de consulta previa y están ahí las fichas de cada proceso, las etapas, los documentos, que yo agradezco que haya mucha transparencia en ese sentido. Creo que se actualiza un poco lento, eso sí, tengo que decirlo, ¿no? Se actualiza lentamente esa matriz de consulta previa en la página del ministerio, pero es una matriz muy interesante y sabemos que pocas veces el Estado peruano es así de transparente, ¿no? Entonces el Estado peruano técnicamente va a decir que son procesos exitosos al cual se llegan a acuerdos casi todas las veces. Pero yo tengo que poner ahí un par de críticas, que es lo que me motivan a mí a decir que la consulta previa tiene un avance parcial en el Perú. No creo que hay determinados supuestos, escenarios donde la consulta previa no ha sido llevada de la mejor forma. Y a continuación pasaré a explicarlo brevemente. Por ejemplo, agarremos uno de los puntos más polémicos, por así decirlo, que es el tema de la minería. En minería, ¿no? La consulta previa referida a minería, los que les decía, los 30 procesos en minería, hay una gran crítica de la cual creo que tampoco se discutió lo suficiente, ¿no? Según el reglamento de consulta previa, las etapas de la consulta están bien delimitadas, pero si los pueblos indígenas así lo determinan, no tendría que haber una etapa de diálogo si están de acuerdo en su etapa de evaluación interna. Es decir, la etapa de diálogo donde en teoría se lleguen a acuerdos relacionados o no relacionados sobre la propuesta, que es tal vez la etapa más importante, y eso no hay que saber mucho del tema para darse cuenta que es la etapa de negociación. La etapa de diálogo podría ser prescindida si así lo quieren los pueblos indígenas. Bueno, en muchos casos, en minería, porque esto no se ha dado en ninguna otra etapa, en ningún otro proceso de consulta, pero en minería, en muchos casos, los pueblos indígenas consultados determinan que la etapa de evaluación interna concluye el proceso y que no hay etapa de diálogo. Y esto es una prerrogativa legal, está en el reglamento de consulta previa y es un derecho de los pueblos indígenas. Pero no deja de llamar la atención que sea en minería donde pase esto y que a su vez sea en minería donde la consulta previa se realiza cuando ya hay una relación previa entre el pueblo indígena consultado y la empresa minera, ¿no? A diferencia de otros procesos de consulta previa, y vamos a hablar en un ratito de hidrocarburos, en minería se hace la consulta previa cuando ya hay una empresa que ha llegado a la localidad, que ya tiene la concesión y que probablemente ya tiene acceso al suelo, ya ha venido trabajando sus actividades mineras por un periodo de tiempo considerable. Le hace cuando ya tal vez habría un acuerdo con la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú no se consulta la concesión minera. Eso es una de las grandes críticas que se ha hecho a la consulta previa en los últimos años, desde su origen. En realidad, nunca se consultó la concesión minera en el Perú, a pesar que, como un sector importante de la academia lo dice, la concesión, que es un derecho real que te da la oportunidad, ¿no?, de acceder a los recursos naturales y trabajarlos, la concesión minera ya genera un derecho expectaticio que podría afectar los derechos de las comunidades, ¿no? Y por eso mucha gente señala que sí, en el Perú debería más bien consultarse la concesión minera. En ese sentido, ¿no? No se consulta la concesión, una empresa saca una concesión, paso siguiente, la empresa va y como saben muchos de ustedes seguro ya, tiene que acceder al suelo, debajo del cual están los recursos del subsuelo ya ganados en la concesión. Y la negociación por el suelo se traduce en un instrumento legal conocido como el acuerdo previo, que es básicamente un contrato de naturaleza civil
puede ser compra-venta, puede ser arrendamiento, puede ser servidumbre, en el cual la empresa y la comunidad, los dos, se ponen de acuerdo por ese predio, por el acceso al inmueble. Es bien interesante además porque en este acuerdo previo no solo hay una naturaleza civil de contraprestación, ¿no? Me alquilas tu tierra, me la vendes y yo te doy tanta plata, sino que también ahí se dan compromisos sociales, como por ejemplo la construcción, el compromiso de parte de la empresa de construir caminos, carreteras, alumbrado público, servicio eléctrico, qué sé yo. Entonces, son acuerdos importantes y muchos de ellos, al romperse, generan lo que luego vemos, por ejemplo, en las Bambas ahora, ¿no? Conflictividad social en base a algún desacuerdo sobre los acuerdos entre la empresa y las múltiples comunidades que están en una zona de afectación, ya sea directa o indirecta, de un proyecto extractivo. En ese sentido, el acuerdo previo está, y después, recién cuando el Estado, cuando la empresa busca, ¿no? Por ejemplo, obtener la autorización de inicio de explotación, ahí se activa la consulta, porque según, ¿no? Las normas nacionales, el Ministerio de Minas consulta dicha autorización de explotación. Entonces uno reflexiona, ¿no? ¿Por qué tan tarde la consulta previa? Si justamente es previa, ¿no? Entonces hay un tema de timing en minería que debería ser revisado, ¿no? Y en un símil, ¿no? Al contrario, dirían algunos, en hidrocarburos es al revés. La consulta previa pasa muy antes, porque según norma nacional también, en hidrocarburos, petróleo, gas, se consulta el modelo de decreto supremo que autoriza la exploración y explotación de un lote hidrocarburífero. El modelo de decreto supremo es un documento base de 2, 3 páginas donde firma básicamente el presidente y los ministros entregar un lote petrolero de una extensión determinada a una empresa extractiva. Nada más. No dice nada más. Se consulta un documento de 3 páginas. No hay ahí mayor impacto social, cultural, ambiental. No existe. Y son actividades que ni siquiera han empezado. O sea, recién, eso es la primera piedra, ¿no? El primer trabajo es el decreto supremo de autorización. O sea, a diferencia de minería, donde la consulta pasa muy después, en hidrocarburos la consulta pasa muy antes. Y prueba de ello es lo siguiente, que las primeras consultas en el Perú fueron sobre hidrocarburos justamente, ¿no? Curiosamente fue el lote 169, como el convenio, en Ucayali. Y así se consultaron 13 lotes hidrocarburíferos en el Perú, al inicio, en el año 2013-2014. Salvo uno, que es el lote 192, que es uno de los lotes más complicados a nivel nacional por todo el tema de impacto y relaves ambientales. Salvo ese lote, el 192, que ya ha sido sometido hasta 2 procesos de consulta, ninguno de los otros lotes consultados en el 2013, hace casi 10 años, está siendo trabajado. O sea, se hicieron consultas previas hace 9 años, se llegaron a acuerdos, han pasado los 9 años y no ha empezado a trabajar ese lote. ¿Por qué? Porque el Estado no lo ha licitado. No hay ningún privado que ha mostrado interés en trabajarlos. Porque claro, ¿qué se consultó? El modelo de decreto supremo. Ni siquiera había un mejor postor para ese lote. Esto es prueba de que la consulta previa, al menos en industrias extractivas, y es la conclusión a la que quiero llegar en esta exposición, está mal diseñada y tiene algunos baches importantes que luego se traducen en expectativas generadas que no se cumplen, en malos acuerdos o sencillamente en procesos de consulta previa que están allí y que en realidad pierden valor porque ya hay otro tipo de elementos que, digamos, la socavan, por no decir la reemplazan. En el caso de minería, hablábamos del acuerdo previo, ¿no? Pero, por ejemplo, tanto en minería como hidrocarburos, y con esto ya voy terminando, existe otro elemento que creo deberíamos estudiar y entrar a fondo de lleno para saber cómo se complementa con la consulta previa, que es la elaboración del instrumento de gestión ambiental. Cuando yo quiero hacer una actividad de industria extractiva, no basta la consulta previa, no basta el acuerdo previo, sino que tal vez el tercer elemento, la tercera pata de la mesa importante, es el IGA, el instrumento de gestión ambiental, que muchas veces es un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Que es un documento enorme donde sí están los impactos sociales, culturales y ambientales del proyecto que yo voy a empezar. Lamentablemente, y esta es otra crítica que se ha hecho, el IGA, el EIA, ¿no? Que es tal vez el documento más importante de todo proyecto, porque ahí sí dice cómo voy a afectar la flora, la fauna, los cuerpos de agua, etcétera, etcétera, se realiza, y esto tal vez es materia de otra exposición, no a espaldas de la población, pero sí llevando a cabo procedimientos de participación ciudadana muy débiles, ¿no? Y parte de ello ha sido la campaña que se ha generado en torno al Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un tratado muy importante a nivel latinoamericano que está siendo ratificado en múltiples países, Chile ha sido el último, pero que en el Perú no, por una campaña terrible de la derecha conservadora,
bueno, del movimiento conservador político, ya derecha e izquierda no sirve de distinguir, pero que no han querido ratificar el acuerdo de Escazú, al menos no hay interés de parte de este Congreso o del anterior. Y es un acuerdo fundamental porque no solo salvaguarda la vida y la integridad de defensores ambientales, sino que también ofrece mejoras concretas y puntuales sobre la participación ciudadana. Con participación ciudadana me refiero al derecho de todos nosotros, indígenas o no indígenas, de cualquier persona, de estar allí sentada y ser informada sobre un proyecto específico que pueda afectar su localidad. Y esto pasa desde un tema minero petrolero en la Amazonía hasta la extensión de un carril o un bypass en cualquier ciudad de Lima. Ustedes pongan el nombre. Tenemos como ciudadanos el derecho de participación política, de que nos inviten y nos informen en una ronda de talleres sobre los impactos de dicho proyecto. Lamentablemente en el Perú la participación ciudadana se ha visto debilitada por múltiples factores, el último de ellos la pandemia, que llevó a cancelar varias rondas de información, incluso hacerlas a nivel virtual, considerando que el país, el Perú, no tiene un nivel de internet potenciado, ¿no? Y en ese sentido hay una gran debilidad por parte del el respeto al derecho de la persona ciudadana, pero sobre todo por parte del el ente que debería reivindicar este derecho, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, el SENACE, que pertenece al Ministerio del Ambiente y que en los últimos años poco a poco ha ido ganando facultades para ser ellos los que supervisan y aprueban los procedimientos de certificación ambiental referidos en este caso a industrias extractivas. ¿Cuál creo yo que debería ser la solución, aparte de potenciar un SENACE debilitado políticamente, como el propio Ministerio del Ambiente, que es súper débil en estos momentos, y prueba de ello es lo que ha pasado en Ventanilla? Ha habido un derrame en Ventanilla hace meses y no ha pasado nada, y el Ministerio del Ambiente ha agachado la cabeza, en otras palabras, pero lo que debería empezar a discutirse, y tal vez, creo yo, aprobarse, es que los instrumentos de gestión ambiental deberían ser consultados. No olvidemos que los IGAS, los EIAs, se aprueban por una medida administrativa, una resolución ministerial, por ejemplo, o una resolución directorial. No dejan de ser técnicamente medidas administrativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, que es lo que dice el convenio 169. En ese sentido, tenemos razones legales para exigir que los EIAs se sometan a consulta previa. Y allí, en ese momento y con esa información, creemos que podría evitarse algunos contratiempos de información en materia de impactos ambientales por parte de múltiples proyectos extractivos.